Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Hola, hola, espero que estén muy bien, muy bienvenidos sean a este espacio digital llamado Hub TV. Les habla Maricel Rincón y juntos somos Comunidad Cristiana Casa Cristo, una comunidad cristocéntrica haciendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra proyección es glorificar a Dios llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo y sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Semana a semana hemos ido hablando entre distintas temáticas que conforman el Sermón del Monte, nombre que le dimos como título también a la última lista de reproducción de este canal. Nos hemos ido paseando versículo a versículo por Mateo y hoy nos ubicaremos en Mateo 6 del 19 al 24. Si es de su agrado, puede pausar este video y leer un poco acerca de este pasaje para entrar en contextualización de los tesoros en el cielo. Así titulamos la enseñanza del día de hoy y para ello estaremos acompañados de Luis Sánchez para el mensaje. ¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarles. Es un privilegio realmente una vez más estar con ustedes y especialmente en este Sermón del Monte que ha sido de tanta bendición y de enseñanza para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con esta enseñanza que nos entrega el Señor especialmente y donde vamos a poder hablar, como decía, un poco de economía. Realmente Jesús acá nos recomienda cómo dar un enfoque correcto a nuestras posesiones. Señor, te damos gracias en esta día, Padre, por tu bendición, por tu cuidado, tu misericordia. Y Señor, te pedimos tu bendición, especialmente por tu palabra. Una palabra que es fiel, verdadera, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sin ella en nuestras vidas nada podíamos hacer. Te agradecemos, Señor, y pedimos tu bendición, tu cuidado, tu misericordia y tu guía a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar ahí en Mateo, como decía nuestra hermana Maricel, 6, del 19 al 24. Y parte esto diciendo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mire, todos los seres humanos establecemos nuestras prioridades de acuerdo a aquellas cosas que consideramos son las más importantes. Y estas pueden ser aquellas que más duren o que adquieran mayor valor adquisitivo. Generalmente, el mundo nos enseña la importancia de las cosas materiales a tal punto que los seres humanos podemos vernos enfrascados
en la acumulación de riquezas. Y aunque la Biblia, escúcheme bien, no condena el ser rico, lo que sí advierte son el peligro de amar la riqueza más que las cosas espirituales. En Mateo 19, del 21 a 23, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En estos versículos que ahora del Sermón del Monte, el Señor quiere enseñarnos la importancia de valorar las cosas espirituales más que las terrenales, abriendo así una nueva temática relacionada con las riquezas, las necesidades materiales y nuestro correcto enfoque respecto a ellas. Ahora, si bien recordamos el Sermón del Monte en el cual Jesús nos enseña las doctrinas esenciales del cristianismo y pone énfasis no solamente en enseñarnos cosas, sino en ir al corazón de esa enseñanza. Ya nos enseñó, por ejemplo, en el capítulo 5, que el mandamiento no matarás no se debía obedecer de forma externa, sino que tenía que ver con la forma interna, pues cualquiera dice que se enoje con su hermano es como si lo hubiese matado, en Mateo 5, del 21 a 26. Lo mismo hizo con el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amar a los enemigos. Las preguntas que nos formulan estos mandatos es, ¿has matado a alguien de corazón? ¿Has adulterado con alguien en el corazón? ¿Has aborrecido a alguien en vez de amarlo en el corazón? La obediencia a los mandatos no es simplemente algo externo, sino algo interno del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Estás dando, por ejemplo, de corazón o para que otros te vean? ¿Estás orando de corazón o para que otros te vean? ¿Estás ayunando de corazón o para que otros te vean? Es por eso que es importante considerar cuál es la intención del corazón cuando estamos llevando a cabo estas prácticas religiosas, por decirlo de alguna forma. Ahora, Jesús en esta sección del Sermón del Monte va a abordar la cuestión de las riquezas y la ansiedad, apuntando nuevamente ¿qué? Al corazón. Después habla que tenemos dos ojos, el ojo lleno de luz y el ojo lleno de tinieblas, las cuales reflejan qué hay realmente en el corazón. Y finalmente pone frente a dos amos, de los cuales solo a uno podremos amar de forma total y definitiva. La pregunta que nos van a llevar a formular estos textos es, ¿está tu corazón comprometido totalmente con el avance del reino de Dios o hay algo en este mundo que seduzca o te domine? Y lo primero que nos dice ahí es los tesoros en el cielo. Volvemos a leer Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús deja en claro que si nuestros tesoros son equivocados, también lo serán los deseos de nuestro corazón. Lo que más atesoramos nos controlará, ya sea muchas veces que lo respetamos uno. Si las posesiones o el dinero se han vuelto demasiado importantes en nuestra vida, ¿sabe qué tenemos que hacer? Recuperar el control. Y a lo mejor deshacernos de algunas cosas, quizás. Pero Jesús nos llama a que vivamos satisfechos con lo que tenemos porque hemos optado por los valores eternos en vez de los terrenales. Jesús sentencia esta enseñanza diciendo que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Para el mundo hebreo, el corazón era la fuente de todo, donde procedía todo. Por ejemplo, el Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. En Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, donde estén tus pensamientos, donde estén tus sentimientos, tus anhelos, tus sueños, tus deseos, tu esfuerzo, tu tiempo, en donde realmente está tu corazón. Ahí es donde va a estar tu corazón, donde tú pones el mayor empeño en algunas cosas. Jesús aquí nos condena a trabajar para sustentar a la familia. Lo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 y 1 de Timoteo 5:8. O ayudar a los pobres, lo dice en Efesios 4:28. O dar a la iglesia en 1 de Timoteo 5:18. Sino que el fin último de la vida de convertir en acumular riquezas. ¿Por qué? Porque amo vivir.
Y Pablo lo describe muy bien, que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y lo dice en 1 Timoteo 6, versículo 10. Mire, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes? Como seres humanos podemos rápidamente poner nuestra esperanza en lo que hemos adquirido o lo que tenemos en la actualidad, sea lo que sea. Y a veces eso pensamos que no puede dar la seguridad necesaria. Pero las riquezas son tan peligrosas que se convierten, ¿saben qué?, en un ídolo. Y pasamos a ser idólatras de nuestras posesiones. Es lo que más amamos, nuestras posesiones en algún momento. Por eso en Colosenses 3:2 dice, es por eso que debemos poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón ahora? ¿Qué es lo que más pasa por tu mente cada día? ¿Qué es lo que preocupa? ¿El reino de Dios o nuestra propia comodidad, estabilidad o seguridad? Obviamente que hay cosas que pensamos que muchas veces nos van a dar esta comodidad y esta estabilidad, cosas materiales. Pero Jesús es claro, es muy claro. ¿Dónde acumulas tus tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? Y sabe, uno de los grandes problemas que tenemos porque soy parte del problema, es el consumismo, que no es otra cosa que acumulación de bienes. Muchas veces condenamos el consumismo, pero muy pocos pensamos que nosotros somos los consumistas. Y no solo eso, sino que hemos pasado a ser hiperconsumistas. Mire, en el principio el consumismo llega a la familia en forma cotidiana, ¿ya? Compramos la televisión para la familia, ¿ya? Después con el tiempo tenemos un celular para la familia, ¿ya? Los electrodomésticos, qué sé yo, para la familia. Pero ¿qué pasa? Nos pasamos al hiperconsumismo y ya no se consume en forma familiar, sino en forma individual. Ya no es el televisor para la familia, sino para el individuo. Ya no es el celular para la familia, sino para el individuo, ¿ya? ¿Y por qué digo que somos parte? Porque soy parte de ese consumismo. Y a veces nos damos cuenta que estamos siendo estos hiperconsumistas. Y el Señor no nos pide eso, ¿ya? El Señor no quiere eso de nosotros. ¿Y cómo ilustra este ejemplo el Señor? ¿Ya? Lo dice en los versículos siguientes, cuando habla de la lámpara del cuerpo. En Mateo 6, del 22 al 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las tinieblas? En el mundo antiguo, ya se creía que el ojo era la lámpara o lente del cuerpo. En otras palabras, el ojo manifestaba lo que había en el corazón. Jesús había dicho algo similar en Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe que necesitamos? Tener visión espiritual, tener esa capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere que hagamos y ver el mundo desde su punto de vista. Sin embargo, esta perspectiva espiritual puede ser nublada fácilmente. Los deseos, los intereses, las metas egoístas impiden esa visión. Entonces, Jesús nos da este ejemplo y vemos dos ojos, dice. En primer lugar, habla del ojo bueno. La palabra griega para bueno aquí se puede traducir como sano. Por tanto, si nuestra visión es clara, buena y sana, entonces todo nuestro cuerpo también estará lleno de luz. En segundo lugar, el ojo malo. La palabra griega malo aquí se puede traducir como nublado, maligno. Por tanto, dice que si nuestra visión es nublada, mala o maligna por causa del pecado, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Lo que nos quiere enseñar Jesús con este ejemplo es que lo que miramos evidencia lo que deseamos profundamente. ¿Dónde? En nuestro corazón. Es en nuestro corazón. Por ejemplo, podemos mirar las cosas con un ojo bueno, a partir de la palabra de Dios. Y si no poseemos algo que nos gustaría tener, simplemente descansamos en que Dios, en su decreto soberano, ha querido que nosotros confiemos en Él. Pero para eso debemos mirar todo a partir de su voluntad y eso nos permitirá, mire, escúcheme bien, ¿qué nos va a permitir eso? Primero, ser agradecidos. Cuando miramos con el ojo bueno, cuando nos damos cuenta que estamos descansando en Dios y que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, es que cuando queremos hacer su voluntad, nos permite ser primero agradecidos. Como dice en 1 Tesalonicenses 15:18, dad
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segundo, nos permite ser dadivosos. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dadivosos con los demás. Y tercero, buscaremos constantemente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es cuando miramos con el ojo bueno. Eso es cuando miramos con ese ojo sano. ¿Estás mirando todas las cosas a partir de la palabra de Dios y su soberanía? ¿Estamos realmente agradecidos con lo que tenemos y lo que Dios nos ha entregado? ¿Somos dadivosos con los hermanos necesitados? ¿Estamos buscando el reino de Dios para que éste sea extendido? Todo esto pasa cuando miramos con ese ojo bueno, cuando miramos a partir de la palabra de Dios. Todas estas cosas nos llegan agradecidos, dadivosos y buscando constantemente el reino de Dios. Pero también nos dice que podemos mirar todo con el ojo malo, o sea, a partir de nuestros propios deseos para obtener cosas. Cuando Eva fue tentada por Satanás, ella dice, vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría en Génesis 3:6. O cuando David pecó con Betsabé, dice que él vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando, en 2 Samuel 11:2. Es por eso que el apóstol Juan nos advierte en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces cuando vemos algo constantemente y lo deseamos en nuestro corazón y no podemos poseerlo, a veces nos vemos frustrados o nos vamos a sentir frustrados. Por eso, ¿qué es lo que estamos hoy mirando? ¿Qué es lo que estamos hoy buscando? ¿Qué es lo que cautiva constantemente nuestra atención? ¿Dios o el pecado? ¿Buscamos la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? Y sabe, cuando estamos en esa situación, de que estamos mirando a lo mejor con un ojo distinto, Jesús nos da otro consejo en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí tenemos los dos amos, Dios y las riquezas. Quizás Jesús finalmente pone este ejemplo de los dos amos, en donde se tiene una lealtad a uno o a otro. No se puede amar a uno y al otro al mismo tiempo. Para los judíos del siglo I, lo que Jesús decía era muy claro, ya que en aquella época existía la esclavitud. Y a lo que el Señor se refería era al amo de esclavos. El amo de esclavos en el siglo I era una persona que con poder, que probablemente tenía muchos más esclavos, y por lo tanto podía hacer lo que quisiera con ellos. El esclavo no tenía ningún derecho, ninguna libertad, ningún privilegio al cual acceder. Él solamente debía obedecer a su amo en cualquier cosa que él quisiera. Y era sabido que los propietarios de esclavos podían incluso asesinar a sus esclavos y nadie podía decir nada a él porque el esclavo era su propiedad. Pablo en varias de sus cartas usó estas mismas palabras para presentarse como un esclavo de Jesucristo. Y también lo trató en Romanos 6, del 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo que Pablo está diciendo es que eres esclavo ya sea del pecado o de Cristo. Nadie está libre de tener un amo. Yo sé que nuestra cultura de este siglo está convencida que es libre y que tiene ciertos derechos que con el tiempo han ido aumentando. Pero bíblicamente, en realidad, todos los seres humanos somos esclavos. Cuando alguien es esclavo del pecado, lo que hace es amar el pecado, se deleita en él y lo estima como algo agradable. Sin embargo, ahora, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos esclavos de Cristo porque Él nos compró con su sangre.
Y por tanto debemos amar más al Señor sobre todas las cosas, que debemos negarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y vivimos y morimos para Cristo. Como toda esclavitud pecaminosa simplemente llevan a la muerte y a la infinita insatisfacción. Pero cuando somos esclavos de Cristo, encontramos plenitud. Mire lo que dice ahí en Efesios 2, 1 al 3, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A qué amo está sirviendo el día de hoy? ¿A qué Señor usted está sirviendo? ¿A quién estamos entregando todo? Porque la verdad dice, claro que no podemos servir a dos señores, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro. Si hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, si Él pone las pautas correctas para nuestra vida, hasta en lo económico, ¿no es bueno seguir a nuestro Señor? ¿No es bueno seguir los consejos de su palabra? ¿No es bueno seguir lo que Él quiere para nuestras vidas? ¿Esclavos de Jesucristo o esclavos del pecado? Queridos hermanos, en estos versículos Jesús hizo un contraste entre los valores celestiales y los terrenales, cuando dijo que debemos ser leales a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no se dejan. No debemos enamorarnos de nuestras posesiones, no sean que éstas se terminen poseyéndonos a nosotros. ¿Sabe qué? Solo Dios merece ser nuestro Señor. No hay nadie más que merece ser nuestro Señor. Si no almacenamos nuestros tesoros en Dios, enfocamos nuestros ojos en Él y los servimos solamente a Él, entonces no podemos ser sus siervos. Luego queda la pregunta, querida: ¿quién es el verdadero dueño de nuestra lealtad? En estos tiempos tan vertiginosos, en estos tiempos donde tenemos acceso a tantas cosas, especialmente a cosas materiales que son accesibles, ¿quién es nuestro Señor? ¿Las riquezas o tenemos tesoros en el cielo? Esa es una decisión que usted debe tomar. Esa es una decisión que el Señor le muestra claramente, que le muestra claramente dónde debemos tener nuestros tesoros, que le muestra claramente cómo debemos mirar nuestros tesoros y que le muestra claramente quiénes son los amos y a quién realmente debemos servir. ¿Quién es el verdadero dueño de nuestras lealtades? Es para que usted reflexione y reflexionemos cada uno de nosotros en la verdad de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cuidarnos a través de ella, demostrarnos, Señor, que no hay nada mejor que acumular tesoros en el cielo, Señor. Todo lo demás se puede acabar, se puede terminar, lo puede robar, Señor. No nos da ninguna seguridad tener una cuenta bancaria, no nos da ninguna seguridad tener automóviles, casas. No es malo. Pero ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿En mis posesiones? ¿O realmente en los tesoros que tú nos dices que debemos tener en el cielo? Te agradecemos por tu palabra y pedimos bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Hola Luis, gracias por compartir el mensaje. Estuvimos ahí escuchando, yo estuve detrás escuchando también y bueno, fue tan preciada cada una de las palabras que dijiste que vamos a tratar como de escoger ciertas de ellas, ciertas de las temáticas enfocadas dentro de este tema para poder repasar ciertas cosas, porque creo que cubriste bastante bien el tema y nos pusiste a pensar a muchos acá en una cantidad de cosas y bueno, yo voy a seleccionar ciertos aspectos de este tema para que lo desarrollemos juntos. Perfecto. Y básicamente estabas comentando y creo que es exactamente lo que Jesús está diciendo, es que básicamente estamos comprometidos con adquirir cosas. Todos los días trabajamos no solo por cubrir las necesidades básicas, sino también tener un poco más que eso. Y entre más alcance monetario tengamos para obtener más cosas,
sentimos que estamos en un buen trabajo. Sí, Esto ha sido siempre así porque aunque los tiempos van cambiando, el corazón del hombre es el mismo siempre. sí. Entonces, entre el resto de los otros problemas de los fariseos, ubicándonos ahí en Mateo, este también debía ser incluido y Jesús lo incluyó, no perdió la oportunidad. Estaban orientados a las cosas que eran, sí, realmente estaban orientados a tener como más cosas, eran avaros, codiciaban, eran realmente codiciosos y manipulaban el escenario completo de forma religiosa. Y Correcto. aunque despreciemos el comportamiento de los fariseos, vivimos en una sociedad en donde todos nosotros tenemos que tratar con esto, porque todos nosotros somos ricos en comparación con la manera en la que el resto del mundo vive. Y hago un paréntesis para decir que si usted no piensa que es rico en comparación a cómo vive gran parte del mundo, y exagerando que es un gran número de personas en el mundo, déjeme decirle que entonces ha estado concentrado mucho en su burbuja de lujos, mientras al mismo tiempo debe estar pensando al mismo momento que yo digo esto, que yo soy una conformista. Realmente creo, Luis, que somos muy ricos cuando tenemos que Sí, comer, que sí, vestir y cobijo, entretenimiento y educación. sí. Pero este texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones, más allá de qué comer, beber, dormir, ropa y los lujos de la vida. Luis, quiero que desarrollemos juntos y nos centremos un poco en darle respuesta a la pregunta que muchos pueden llegar a hacerse ante esto que Jesús habla y saber si es malo ser rico o tener posesiones. Sí, ¿sabes, Maricel? Lo que pasa es que, claro, a veces uno puede malinterpretar lo que se dice, y entonces decir, entonces, ¿qué hago? ¿Vivo bajo un puente? Ahora, como tú dices, tenemos muchas cosas, tenemos más posesiones de las que realmente a veces necesitamos, pero el problema, lo que la palabra del Señor aquí dice, ¿ya? No condena tener posesiones o ser rico, no es ese el asunto. Y seguramente deben haber muchos creyentes que tienen un buen pasar económico, y no hay problema con eso. Lo que aquí está condenando es que es la real importancia para nosotros de nuestras posesiones. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Ya? Porque habla de nuestro corazón en las posesiones o en el reino de Dios. ¿Cómo estoy actuando con lo que tengo? ¿Solo quiero acumular o soy dadivoso con mis hermanos o en la iglesia? ¿Ya? El problema es, como dicen en 1 Timoteo, el amor al dinero es lo que Dios está condenando. ¿Ya? No es malo. Así. Si tú tienes un buen trabajo, si te has esforzado y puedes tener ciertas cosas que son de comodidad, qué sé yo, no es problema. El problema es dónde va a estar tu corazón. Si siempre vas a querer teniendo posesiones, acumular, la avaricia, como se llama, eh, no compartir con el que tiene más necesidad, el problema va ahí. El problema va ahí. Por eso te decía yo que seguramente hay hermanos que tienen un buen pasar económico y no hay problema con eso. El problema es otro. El problema es dónde está realmente puesto tu corazón. Si en mis posesiones o realmente en el reino de Dios. La verdad es que me interesaba mucho que lo volvieras a repasar porque seguramente entre tanto que hay que pensar en dentro de este tema, alguno pudiera escapársele y de repente pensar que podía ser malo. Y la verdad es que déjenme decirles que nosotros mismos que estamos hablando de eso, bueno, en alguna oportunidad por lo menos yo he asistido a ciertas charlas de hermanos que nos dicen cómo manejar los recursos y el dinero. Entonces, si esto fuera malo, estaría mal que hiciéramos este tipo de charlas o aprendiéramos acerca de esto. Y bueno, si estamos en su reino, en el reino del Señor, tenemos que enfrentar lo que Él dice aquí. No hay vuelta atrás. Nos lleva, Exacto. así como dice Luis, lo ha dicho en repetidas oportunidades, este tema nos lleva a examinar nuestro corazón y nos convence de pecado, porque los fariseos estaban viviendo así. Para ellos ser rico era ser santo. Y para muchos, dentro del medio cristiano, aún dentro del medio cristiano, ser rico quiere decir lo mismo.
Es como que ser rico para los fariseos era decir, oye, mira cuánto tengo, Dios me está bendiciendo, soy Dios me rico está porque Dios bendiciendo. está diciendo, eres tan justo que te voy a poner donde tengas más. Claro. Esa es la razón por la que cuando el Señor dijo, usted, como puede ver, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los Reino de cielos. Dios. Eso era absolutamente conmovedor porque para ellos las riquezas eran el sello de aprobación divina de tu vida. Lo Exacto, exacto. tenías porque Dios te lo dio, porque tú eres tan justo y que Dios te lo dio. Y Exacto. decir que un hombre rico no podía entrar más en el reino que un camello podía atravesar por el ojo de una aguja realmente fue una afirmación que seguramente a más de uno los conmovió, Exacto. porque ellos equiparaban el dinero con la bendición de Dios. Y muchos de nosotros, sobre todo dentro de las filosofías e ideas dentro de las iglesias modernistas, está muy concentrado esta filosofía, por llamarlo de alguna manera. Ese era un sistema entero de creencia y lo sigue siendo hoy en día, no solo dentro del mundo moderno, sino respaldado también por algunas iglesias. Y Así usted es. pudiera decir, no, yo estoy fuera de esto, usted puede quedarse por fuera de este asunto, pero hasta que usted enfrente lo que hay dentro de su corazón, como decía Luis, y el deseo de querer más y más y más y pensar en más maneras de cómo hacerlo y cómo tenerlo, hasta que usted se mete a un ciclo donde todo está siendo generado fuera del control de la avaricia. Entonces Exacto. el problema es el corazón del hombre, no el alrededor o la periferia de este tema. El hombre es avaro y usted tiene que desviar su corazón de la avaricia. Yo misma, dentro de mi etapa evolutiva, que estoy dentro de la adultez joven, es donde se supone que los adultos jóvenes tenemos que labrar y trabajar sobre el camino donde vamos a caminar posteriormente en nuestra vejez. Y este tema, déjenme decirles que, no sé si a usted, pero a mí dentro de todo me generó quizás mucho autoanálisis. Y creo que en usted debe estar haciendo lo mismo. Ahora, para Sí. saber cómo manejar nuestros lujos, tenemos tres alternativas en este texto. Tenemos tres alternativas. Hay dos tesorerías, decía Luis, según refiere Mateo. Hay dos tesorerías, hay dos visiones, hay dos amos dados en este texto. Y en cada una de esas tres alternativas usted tiene el mismo principio abordado desde un ángulo diferente. Y después tiene algunas razones subordinadas porque ese principio tiene que ser obedecido. El principio es dado. Después, las razones son dadas en cada caso. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Tomar la decisión primero del versículo 19 y 20, que dice si vamos a colocar nuestros tesoros en la tierra o en el cielo. El Entonces, cielo, ¿dónde? claro. Ahí ya hay una decisión. Exacto. En segundo lugar, en los versículos 22 y 23, para determinar si vamos a existir en la luz o vamos a existir en la tiniebla. Tomamos Claro. otra decisión. Y Exactamente. tomamos otra decisión en el versículo 24 para determinar si nuestro amo será Dios o nuestro amo será el dinero. Porque no pueden haber dos amos. Entonces el Exacto. Señor realmente nos da tres alternativas que realmente se unen para ser una sola. Y esta es escoger de manera apropiada para decidir cómo usamos nuestras riquezas, que es propiamente a lo que Luis subrayó tanto durante la enseñanza. Sin embargo, yo quiero volverlo a destacar, Luis, y quiero decir cómo evitamos el consumismo o el hiperconsumismo que tú comentabas. Sí, Dios nos pone la alternativa a través de su palabra, como tú muy bien lo mencionabas. Ya nos habla primero de los tesoros, donde lo tenemos, nos habla de las tinieblas o la oscuridad y nos habla de lo que usamos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para evitar esto? Porque nos vemos tan involucrados, ¿ya? Todos nos vemos involucrados. Ahora, si yo te diera una respuesta como yo creo que no sería la mejor. Pero creo que la única forma es ver, como decía la palabra, con la visión espiritual que me permita a mí ver la real necesidad, o sea, poner a Dios en medio de esta supuesta necesidad.
Ahora, obviamente somos muy influenciados por todo lo que nos rodea, desde la publicidad, en todos los medios, hasta con quién compartimos, ¿ya? Cuando decimos, no, yo tengo ahora un iPhone, no sé, 1580 que hace de todo. Entonces, y entramos nosotros en ese juego. Ahora, poner a Dios en medio de nuestras necesidades. Si confiamos en lo que Dios hace en nuestra vida, sabremos confiar en su voluntad para nuestras vidas, dándonos la paz necesaria y no deseando lo que el mundo nos ofrece. Porque ese es el asunto. ¿Cómo yo evito este consumismo si no pongo a Dios en medio de mis necesidades? Cuando yo pongo a Dios en medio de mis necesidades, Él me va a mostrar claramente cuál es su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es siempre perfecta. Es siempre perfecta, aunque muchas veces no lo entendamos. Ahora, obviamente, que el mundo nos muestra cosas distintas. Obviamente que el mundo nos dice otras cosas. No, tú tienes que tener esto, tú tienes que consumir, 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 y llegamos al hiperconsumismo, como decía yo. Y yo he sido parte de ese hiperconsumismo, porque como tú decías, el tema a uno le va y le rebota y le dice, oye, realmente yo estoy haciendo lo mismo que quiere Jesús que no hagamos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de mis decisiones en este consumismo, hiperconsumismo, Dios no ha estado en medio de esa decisión. Dios debe ser parte de eso. ¿Cómo evitamos eso? Dios es parte de eso. Entender que, como dice su palabra, los tesoros tenemos que acumularlos en el cielo, ¿ya? No es fácil por todo este mundo y por todo lo que nos rodea y por todo lo que nos dicen y cómo nos bombardean con tantas y tantas cosas de ver ahora, ahora que viene Navidad, por ejemplo, te bombardean con cosas, ¿ya? Entonces cuesta abstraerse, pero si ponemos a Dios en medio de esto, ten la seguridad de que vamos a hacer la voluntad de Él porque lo estamos poniendo a Él por sobre todas las cosas. En algún momento dado, Luis, mientras tú hablabas, yo recordaba las palabras de un pedagogo muy, muy resaltante español llamado Antonio Pérez Esclarín. En algún momento dado, él hablaba acerca del consumismo y decía que bajo la frase o la creencia que lo merecemos, hacemos muchas cosas, es que yo me lo merezco. Hacemos muchísimas cosas y de hecho a veces para esparcir nuestra mente y tener un poco de quietud lejos del estrés diario, decimos, bueno, vamos al mall. Y esa sensación que creo que alguna vez ha tenido, de ir subiendo las escaleras mecánicas del mall, tal cual como si estuviéramos subiendo las escaleras al cielo, sintiendo la necesidad de comprar y que cuando lo hacemos, sentimos eso de que lo merecemos. Claro, pero realmente claro, cuando colocamos los ojos en Jesús, el panorama cambia totalmente. Y como podemos ver, Él desea que podamos utilizar también nuestras posesiones y nuestro dinero y nuestra riqueza y nuestro lujo como cualquier otra cosa también para beneficio de nosotros, pero también para, como dice su palabra, lejos de la avaricia. Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis hacerlo para la gloria de Dios. Pero hacemos tanto, es decir, hacemos tanto de esto para satisfacernos a nosotros mismos, que ese realmente es el problema. ¿Cómo hacemos para solo servir al Señor? Porque la palabra dice que nosotros estamos hechos para gloria y honra suya, con todo lo que tengamos. Entonces, ¿cómo hacemos para servir solo al Señor? Sí, mira, yo te quería hacer un alcance en relación al consumismo que me llegó ahora en este momento. Cuando hace un tiempo atrás, cuando llegaron todas estas platas, estos 10% y etcétera, etcétera, una de nuestras, cuando yo lo pensé, dije, vamos a cambiar el auto. Entonces, claro, todos estaban cambiando los autos. ¿Por qué yo no iba a cambiar el auto? Entonces, y empezamos en el fondo a pedir al Señor que uno le dé claridad o que nos dé claridad con Leti. Y analizamos, ¿por qué quiero cambiar el auto? ¿Este me sirve o no me sirve? Sí. ¿Qué hago yo en el auto? Voy para allá, para acá. Al final, uno se mete en el consumismo porque ve a los demás dentro del consumismo. Y al final uno dice, ¿sabes qué? Realmente no tengo necesidad. No hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo. Y eso es porque nos vemos influenciados por mucho del exterior, por todo lo que te dicen, por todo lo que tú ves.
Es parte, por eso es que tenemos que tener muy claro que debemos tener la dependencia necesaria del Señor. Y en relación a cómo hacemos para servir a Dios, que es lo que tú me estabas preguntando, es fundamental recordar de dónde un día Dios nos rescató. Es fundamental recordar de dónde un día Dios nos rescató. Éramos esclavos del pecado. No teníamos ninguna esperanza, solo servir al Dios de este mundo. Como decíamos, no es malo tener dinero o riqueza, pero sí es malo servir al Dios Mamón, como le llama, que simboliza las riquezas y la avaricia. ¿Sabe que servimos a un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados? Y solo eso ya es motivo suficiente para servirle. ¿Cómo no servir al Señor cuando Él nos rescató a nuestras familias, nos sacó de donde estábamos, Él se preocupa de nosotros cada día? Es demasiado lo que Él nos da y muy poco lo que nosotros nos entregamos. Entonces, ¿cómo no servir a este amo que se llama nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no servirle a Él en vez de servir la riqueza? ¿Todos quisiéramos tener riqueza? Claro, seguramente, tendríamos una vida más cómoda, pero con Él nos espera una vida más cómoda en el lugar eterno. Entonces, ¿cómo no servirle si Él nos ha rescatado? Si Él envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Ya ese es un motivo único y exclusivo para servir al Señor. En definitiva, entonces, el Señor nunca está condenando las posesiones o la riqueza o el deseo de poder tenerla. La razón por la que Él dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía era porque todo lo que tenía estaba entre él y Dios. Exacto. Y hasta que Él se deshiciera de eso, no iba a tener relación con Dios. No, el Señor no está menospreciando el ser dueño de algo, porque simplemente tenemos que leer Deuteronomio, por ejemplo, cuando Dios dijo, te voy a colocar en la tierra y te voy a prosperar a su familia, a su ganado, a sus ovejas y a los cultivos, y esto se lo decía a todo Israel. Y Él inclusive siguió acerca de todo esto, prosperando a este pueblo hasta hoy en día. El Señor no está diciendo no debemos poseer nada. De hecho, usted sabe que en Éxodo también dice, no robarás. Y la afirmación misma de Dios en el Decálogo, no robarás, asume que algo puede ser mío, que tú no lo puedes tener. Es correcto tener un derecho de tener posesiones. Entonces, la Biblia habla acerca de que los hombres no deben robar, no deben hurtar, porque la gente tiene el derecho a sus posesiones. Usted no solo tiene derecho de robar lo que es mío, y ni siquiera tiene el derecho de querer lo que es mío, porque ahí mismo en Éxodo dice que no codiciamos. Entonces, ¿sabe usted que el hombre, por ejemplo, uno de los hombres que tuvo mayor relación con Dios fue rico? Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Y que Dios hizo que Job fuera más rico que lo que él había sido antes. Entonces, Zaqueo también fue rico, sin embargo, él fue considerado para ser llamado un hijo de Abraham. Usted sabe, si estudia el libro de Proverbios una y otra vez, la Biblia, nos alienta a tener cuidado en cómo manejamos nuestros fondos o nuestros dinero para que hagamos inversiones sabias. En Proverbios, por ejemplo, dice, ve a la hormiga y ve cuánto trabaja la hormiga, y ella provee alimento en el verano y recoge alimento en la cosecha, y una hormiga es lo suficientemente inteligente para planear para el futuro. Dios no está hablando acerca de esto ni está vetando esto, porque ejemplifica hasta en la misma naturaleza este hecho. Ahora, ¿qué es entonces lo que está diciendo? ¿Qué está prohibiendo aquí? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué significa esto tal cual? Lo que decía Luis, y no me cansaría de repetirlo, él no está hablando de lo que tenemos, él está hablando de la actitud que tenemos. Entonces, ahora nosotros debemos de repente analizar qué actitud estamos teniendo ante lo que tenemos y ante lo que queremos y deseamos tener. Es correcto planear para el futuro, es correcto hacer inversiones sabias, es correcto ayudar a los pobres, es correcto tener suficiente como para continuar con mi negocio. Está mal ser avaro, está mal ser codicioso. Entonces regresamos al motivo de nuevo. Si está haciendo esto por usarlo para la gloria de Dios, en la vida de aquellos que me rodean y en su reino, entonces tengo el derecho
a todo lo demás. Pero si lo estoy adquiriendo para amontonarlo, tal cual como decía Luis al principio, guardarlo o quedármelo o apilarlo para satisfacer mis deseos con ello, entonces esto es pecado. Y usted regresa atrás con esa actitud de nuevo. Ahora la pregunta que surge a partir de este texto es muy simple. Y Luis también la dijo muchas veces. ¿En dónde está tu corazón? El versículo 21 está en donde están tus tesoros. Entonces estoy hablando en términos de la inversión de tu vida, tus motivos, tus actitudes, tus patrones, tu pensamiento. ¿En dónde está tu concentración diaria? Tu preocupación diaria. ¿En quién piensa usted la mayor parte del tiempo? ¿En qué pasa usted la mayor parte del tiempo planificando? La mayor parte de su energía está concentrada hacia qué objetivo en particular. Al hacerse esas preguntas, de repente se va a dar cuenta dónde está su corazón, dónde está su tesoro. Esperamos que lo que hasta aquí hemos desarrollado sea para su propio provecho espiritual en la verdad del Señor. Muchísimas gracias, Luis, por esta enseñanza. Fue muy bueno. Fue la verdad que es una enseñanza muy buena para nuestra vida. Y nos manda a reenfocarnos si es que estamos mal enfocados, a mirar nuestro corazón, a dónde tenemos nuestro corazón puesto en este momento. Así que una bendición poder compartir la palabra del Señor. Nos despedimos de ustedes y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muy bien, chao, chao, gracias. Nos vemos. Anda en una moto toda destartalada, la lata oxidada, motor cual matraca, la placa por vieja ya casi borrada. Trabaja haciendo turnos en el hospital y le han advertido que lo van a echar si sigue empeñado en evangelizar. Y aunque trata y trata, por nada se calla. Es mi amigo el millonario que no anda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario que vive en un humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza será Jesús. Anda en esa moto toda destartalada, perfecta para transportar a su amada, que es una Biblia también vuelta a nada. No sueña con propiedades en las Bahamas, le basta su casa de 2 quebradas, su café con leche y su Biblia arrugada. Tiene solo un sueño y hay que ver qué intenso. Es mi amigo el millonario que manda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario que vive en humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza es mi amigo el millonario que manda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario que vive en humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza será Jesús. Será Jesús. Es mi amigo el millonario que vive en un humilde barrio y come su corrientazo lleno de gratitud. Y ha decidido que su riqueza será Jesús.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.